Hola protones, hoy volvemos al canal para hablar acerca de conductividad eléctrica. Si la electricidad son electrones en movimiento a lo largo de un conductor, ¿por qué los electrones no se gastan cuando la consumimos? Veremos en qué consiste la conductividad y nos meteremos de lleno en el comportamiento físico de los electrones al ser conducidos por un material. Además, para ello también contamos con la colaboración del físico barbudo, un invitado de lujo. El vídeo promete, ¿verdad? Para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Imagina la siguiente situación. Estamos en casa y hay un cable conectado al enchufe en un extremo, pero abierto en el otro. Lo tocamos y resulta que nos llevamos un chispazo tremendo. ¿Por qué ocurre esto? La electricidad siempre va a fluir en circuitos cerrados en los que exista una diferencia de potencial. En nuestro caso, el cable tiene en su extremo la tensión del enchufe, normalmente 230 voltios. El suelo, al estar conectado a tierra, está a 0 voltios. Con lo que cuando tocamos el cable con la mano y estamos de pie sobre el suelo, estamos cerrando instantáneamente el circuito, haciendo que la electricidad fluya por todo nuestro cuerpo hasta la tierra, desde la mano hasta el pie hasta la tierra. Esto pasa porque el cuerpo es buen conductor de la electricidad, y a la electricidad le resulta mucho más fácil ir por ese camino que por el aire. Para evitar el riesgo de electrocución es importante tomar algunas medidas de precaución. Te recomiendo ver el vídeo sobre qué le pasa a tu cuerpo cuando te electrocutas. Lo enlazo por aquí arriba y también en la descripción. En este ejemplo, la electricidad se conduce por todo nuestro cuerpo porque está compuesto en gran medida por agua ionizada, que es buena conductora de la electricidad. Mejor que el aire, sin duda. Pero claro, ¿qué es lo que hace que la conductividad de una sustancia, sea la que sea ese agua ionizada o sea cualquier otra, sea alta o sea baja? ¿Por qué podemos decir que nuestro cuerpo conduce bien a la electricidad en comparación con otra sustancia? ¿Qué es eso de la conductividad y qué la define? Vamos a pasarle la palabra a un invitado muy especial, Adrián, el físico barbudo, para que nos cuente esta idea. Bienvenido a Sígueme la Corriente e ilumínanos. Hola, seguidores de la corriente. Para entender por qué algunas sustancias son más conductoras que otras, hace falta entender qué es la conductividad de un material y qué propiedades de este influyen en esta conductividad. Probablemente la definición más básica o más sencilla de conductividad sea decir que es la medida de corriente eléctrica que un material es capaz de transportar, aunque a mí me es mucho más intuitivo entenderla como la inversa de la resistividad, la oposición al flujo de corriente que un material ofrece. Ok, ya sabemos más o menos cómo se define, pero ¿de qué depende la conductividad de un material? Pues la respuesta no es sencilla, ya que hay muchos factores involucrados. Para empezar, incluso el mecanismo que permite el paso de corriente es diferente dependiendo del estado de agregación en el que se encuentre la materia. La conductividad no se entiende igual en un sólido que en un líquido o en un plasma. Sin embargo, para no complicar demasiado la explicación, nos vamos a quedar con los materiales sólidos. Y dentro de estos destacan los metales, que al final son los materiales que utilizamos para conducir la electricidad en nuestro día a día. A grandes rasgos, los metales, mediante los enlaces metálicos, forman estructuras en las que los electrones de valencia, que son los electrones que están en las capas más exteriores del átomo, están completamente deslocalizados y son libres de moverse. Y esta es la clave. Los enlaces metálicos son fuertes, por lo que los metales pueden formar estructuras regulares y suelen tener puntos de fusión altos. Y a la vez son buenos conductores del calor y de la electricidad. Precisamente esto es debido a la alta movilidad que tienen sus electrones de valencia, que pueden moverse por todo el material sin demasiado problema. Estos electrones forman lo que se conoce como un mar de electrones que inunda el material conductor y por el cual se puede mover sin demasiado problema. Precisamente esta alta movilidad de los electrones, cuando se le aplica un campo eléctrico, es lo que lleva a que estos tengan una alta conductividad. Esto no ocurre en los materiales aislantes, en el cual sus electrones de las capas más externas están fijos y no se mueven cuando se les aplica un campo eléctrico. Por tanto, tienen una resistividad muy alta o una conductividad muy baja. Ajá, ¿y qué es lo que hace realmente que los electrones puedan fluir por el material metálico de un cable? Hemos visto que cuanto más libres pueden estar los electrones, mejor serán conducidos. Para comprender esto tenemos que echar un vistazo a los átomos en sí. La materia está formada por átomos que se unen entre ellos, formando estructuras más complejas. Hay varios tipos de enlace,
como pueden ser el enlace iónico, el enlace covalente o el enlace metálico. Y precisamente en este último tipo tenemos la clave para comprender qué es lo que sucede en los cables cuando conducen electricidad. Los metales sólidos están compuestos por átomos que se unen entre sí muy pegados unos a otros, formando una estructura cristalina. Se produce una disociación, de tal forma que la estructura cristalina la forman los núcleos de todos los átomos, mientras que todos sus electrones pasan a estar compartidos entre ellos, moviéndose alrededor del conjunto en lo que llamamos nube de electrones. El rollo es que precisamente esa nube de electrones, que al final son iones negativos en movimiento, un movimiento en cierto sentido caótico, genera corriente eléctrica al estar sometiéndose a un campo eléctrico. Digamos que el movimiento de todos esos electrones tiende a desplazarse hacia un mismo sitio, aproximadamente, como tendencia general. Y esto es lo que favorece la transferencia de energía, gracias a la electricidad, por materiales metálicos. En ese movimiento caótico existe como, digamos, un sentido predominante. Pero visto de esta manera nos quedamos un poco a medias a la hora de comprender realmente qué es lo que está ocurriendo. Así que, Adrián, por favor, vuelve a iluminarnos con tu sabiduría. ¿Cómo explica la física la conductividad en materiales? ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando se conduce electricidad por un material? Si hay algo que nos gusta hacer a los físicos, además de resolver las ecuaciones del movimiento armónico simple, es plantear modelos de los fenómenos que observamos en la naturaleza. Y la conductividad eléctrica no iba a ser una excepción. Probablemente el modelo más simple que explica la conductividad eléctrica es el modelo de Drude, que fue planteado por el físico Paul Drude en 1900, solo 3 años después de que Thomson descubriera el electrón. Por suerte, el modelo es bastante simple, así que vamos a explicarlo. Antes hemos mencionado que los verdaderos protagonistas de la conductividad eléctrica son los electrones que viajan a través del material generando una corriente eléctrica. Pues bien, como primera aproximación, y es una aproximación muy aventurada, vamos a considerar los electrones como pequeñas bolitas duras. Y si los electrones son pequeñas bolitas duras, los iones de los átomos no pueden ser otra cosa que grandes bolitas duras. La idea es aplicar la teoría cinética de gases ideales a nuestros electrones cuando viajen a través del conductor y que acabarán chocando con los iones fijos. Exceptuando las fuerzas que aparezcan en estos choques, se asume que no hay otras fuerzas involucradas y que los electrones no generan un campo eléctrico, así que viajarán en línea recta hasta que choquen con un ion y cambien de dirección. Estos choques serán inmediatos y cambiarán abruptamente la dirección del electrón cuando salga despedido, como bolas de billar. Y aunque las colisiones electrón-electrón están consideradas dentro del modelo, Drude vio que esto realmente aportaba poco al resultado final, por lo cual, por aquello de la simplicidad, lo obviaremos y solo tendremos en cuenta las colisiones electrón-ion. Con esto ya tenemos un montón de electrones que se están moviendo y chocando constantemente dentro de nuestro material. Pero claro, esto no es suficiente para generar una corriente, ya que la minicorriente que se genera cuando un electrón sale despedido hacia la izquierda se compensa con la de otro electrón que aleatoriamente ha ido hacia la derecha, y lo mismo arriba hacia abajo. Al final, sumando todas estas velocidades, todos estos vectores, nos queda una velocidad media de 0, por tanto no hay corriente. Sin embargo, en un cable, en un material conductor, cuando le aplicamos una fuerza electromotriz, le conectamos a una pila, sí que tenemos corriente y esta corriente tiene una dirección. ¿Cómo podemos implementar esto en nuestro modelo? La clave está en imponer una fuerza externa que se ejerza sobre todos los electrones del sistema a la vez. Podéis pensarlo como las típicas bolitas estas pequeñas de goma que botan muchísimo. Si le tiras una bola de estas en una habitación con muchos muebles, empezará a botar constantemente y a cambiar de dirección de manera casi aleatoria. Pero hay una fuerza externa, en este caso la gravedad de la Tierra, que tira de ella haciendo que haya una dirección preferida, una dirección preferente, el suelo. En el caso de los electrones del modelo de Drude, esta fuerza externa sería la fuerza electromotriz que generaría una pila conectada a los extremos del material conductor. Así, aunque los electrones choquen de forma más o menos aleatoria, acabarán siendo empujados por esta fuerza electromotriz en la dirección del cable. A esta receta le añadimos un par de detallitos más, como que la única forma de alcanzar el equilibrio térmico es mediante los choques, y ya tenemos nuestro modelo de Drude listo. Y ahora, ¿qué podemos hacer con él? Muchas cosas en realidad, entre ellas entender la alta conductividad de los metales, entender el efecto Hall o, lo que más me impresionó en su día,
Justificar la omnipresente ley de Ohm. Deducir a mano la ley de Ohm a partir del modelo de Drude requiere unas matemáticas un poquito más complicadas que sumar y multiplicar, tampoco mucho, pero yo creo que lo importante es que nos quedemos un poco con la idea general del modelo, que se puede entender la corriente eléctrica como electrones que viajan dentro del material conductor chocando con los iones, y que esto nos permite deducir algunos fenómenos que observamos en el mundo macroscópico, como es la ley de Ohm. De tu explicación podemos extraer ya muchas pistas para responder a la pregunta de este vídeo. Si la electricidad se compone de electrones en movimiento, ¿por qué esos electrones no se acaban cuando consumimos energía? Como hemos visto, los electrones existirán porque forman parte de la materia en sí misma. En los átomos y moléculas que forman un cable o que componen nuestro cuerpo, hay electrones. Y son esos electrones los que se excitan para conformar la corriente eléctrica. Ahora bien, ¿cómo fluye la energía en un circuito eléctrico dado que yo tenga? Cuando visualizamos un circuito electrónico pequeño, podemos entender que la batería genera una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial en sus polos. Y esto es lo que hace que los electrones se exciten en cualquier punto dado del circuito. La fuerza electromotriz producida por la pila es la chispa inicial que los excita, y la distribución de cargas superficiales a lo largo de todo el cable es la que se encarga de guiar el movimiento predominante de esos electrones por el cable en sí. Vamos a explicar esto un poquito más. ¿A qué nos referimos con cargas superficiales que van por los cables? ¿Cómo fluye realmente la energía? ¿Hay parte de esa energía que, aunque sea despreciable, vaya directamente desde la batería hasta la bombilla sin pasar por los cables? Bueno, vamos a ir paso a paso porque aquí hay bastante tela que cortar. Si hablamos en términos de flujo de energía, debemos hacer referencia al vector de Poynting. Este es el parámetro que nos indica el flujo de energía de un campo electromagnético y también su sentido predominante. Es decir, nos indica cuánta energía pasa por unidad de tiempo por una región determinada. Este vector de Poynting recibe su nombre de John Henry Poynting, el científico inglés que identificó y definió este flujo por primera vez. Y puede ser utilizado para establecer la dirección en la que se propaga la energía en una onda electromagnética, como puede ser la luz o también la electricidad. Estas ondas electromagnéticas podemos entenderlas básicamente como un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan en fase, de forma que cuando uno de ellos alcanza un máximo, el otro también lo alcanzará. Dada una configuración como esta, Poynting se preguntó cómo fluía la energía en este caso, llegando a obtener el ahora llamado vector de Poynting. Este vector tendrá una dirección y un sentido determinados. Podemos, por supuesto, calcularlo explícitamente utilizando la ecuación, pero una forma de visualizar esa dirección es usando la regla de la mano derecha. Si apuntamos la palma de nuestra mano en dirección del campo eléctrico y cerramos los dedos en la dirección del campo magnético, buscando el camino más corto, el que sea, la dirección en la que apunta nuestro pulgar será la dirección del vector de Poynting y, por tanto, la dirección en la que fluya la energía. En el caso de una onda electromagnética, obtendremos, para sorpresa de nadie, que la energía fluye en la dirección de propagación de la onda. Todo este cálculo y este análisis no solo será posible en el caso de la luz, sino que podemos repetirlo en cualquier situación en la que tengamos campos eléctricos y magnéticos ocupando la misma región del espacio, como por ejemplo en cualquier circuito eléctrico. Imagina que tenemos un circuito como el de antes, consistente tan solo en una pila y una bombilla conectada por dos trozos de cable metálico como conductor. Al cerrar este circuito, que es en corriente continua, la pila provocará el movimiento de los electrones presentes en los átomos que forman el cable y conseguirá que de forma neta se establezcan las cargas superficiales del circuito. De esta forma tendremos una región del circuito con un exceso de carga negativa en la zona superficial del cable y la región opuesta tendrá un exceso de carga positiva también en la zona superficial del cable. Esta diferencia de cargas hará que el cableado actúe como una especie de condensador, creando un campo eléctrico más o menos uniforme en la región interior del circuito eléctrico. Este campo saldrá de la región cargada positivamente y acabará en la región cargada negativamente. Además, las cargas circulando por el propio cable generarán campos magnéticos que rodearán el propio cable en sí mismo. De esta forma tendremos los dos ingredientes necesarios para calcular nuestro vector de Poynting. En un montaje como el nuestro, podemos ver que si dibujamos todas las líneas de campo, este vector general resultante va a apuntar desde la pila hacia la bombilla, indicando lo que ya podríamos haber intuido,
que la energía fluye desde nuestra fuente hasta nuestro receptor. Y esa es la dirección, o más bien el sentido general de la energía. Pero esto no quiere decir que toda la energía fluya siguiendo ese camino concreto en línea recta y corto. Serán las cargas superficiales de los cables las que guíen el flujo de energía predominantemente a través del cable en sí, sin tomar ese atajo. El campo eléctrico entre las partes del circuito podemos considerar que será más o menos uniforme en toda la región, pero los campos magnéticos que surgen alrededor del cable no lo serán. Serán relativamente intensos en la cercanía del cable y se irán atenuando a medida que nos alejamos, con el cuadrado de la distancia al cable. Por tanto, si calculáramos el vector de Poynting en cada punto del espacio, veríamos que junto al cable este vector es muy intenso, queriendo decir que por ahí fluye mucha energía en términos magnéticos, mientras que apenas habría energía fluyendo por el resto del espacio, a medida que nos alejamos del cable. Es decir, la grandísima mayoría del campo magnético fluirá por la región cercana al cable, con una pequeña cantidad fluyendo directamente por el aire hacia la bombilla a medida que nos vamos alejando de él. Además, considerando el campo eléctrico, se observa en la práctica el llamado efecto pelicular, que nos dice que a partir de una sección de cable macizo, la mayor parte de corriente eléctrica acabará fluyendo por la zona más cercana a su superficie, formando una distribución de corriente de tipo toroidal. De hecho, precisamente para evitar este fenómeno no se fabrican cables macizos, sino conjuntos de hilos de cable. Pero bueno, de este efecto ya hablaremos más profundamente en otro vídeo. Con todos estos ingredientes podemos comprender cómo la excitación de la pila produce una distribución superficial de cargas en los cables, tal y como vemos en pantalla. Esto también producirá una excitación de los electrones que componen la materia del cable, y se produce entonces un flujo de energía. Si por el camino estos electrones se encuentran con una bombilla, su excitación y movimiento por el filamento va a producir una transferencia de energía, de movimiento a calor. El filamento se quema a causa del efecto Joule y esto es lo que encenderá la bombilla. Atentos a esto, el movimiento de los electrones por la materia del filamento. No estamos hablando de que exista un electrón único viajando desde la pila hasta la bombilla, ni que la bombilla consuma un electrón. Hablamos de que la bombilla consume energía, y la energía se produce por una excitación generada a partir de campos eléctricos y magnéticos excitados por la diferencia de potencial de la pila. En este caso, en cierto sentido, podríamos entenderlo como que la energía cinética que desarrolla ese conjunto de partículas excitadas se convierte en energía térmica a causa de la fricción entre ellas, ¿no? La fricción de esos electrones dentro del propio material conductor. Y en cuanto el metal pasa a estar incandescente por esa transferencia de energía en forma de calor, empieza a emitirse luz por ese filamento. Pero los electrones, como partículas en sí mismas, siguen su camino caótico y simplemente hacen posible este fenómeno porque están fluyendo y fomentan esa transferencia de energía. Incluso yendo un poco más allá, tampoco se puede concebir a un electrón como una pelotita que viaja con una trayectoria y una velocidad definida a lo largo de todo ese cable. La física no funciona así en estos ámbitos, y el físico barbudo nos lo va a aclarar. Efectivamente, Rubén, los modelos no son más que aproximaciones que planteamos para intentar entender los mecanismos que hay detrás de distintos fenómenos físicos, en este caso la conductividad eléctrica. Las asunciones del modelo de Drude parecen demasiado simples para ser 100% ciertas, y es que son demasiado simples para ser ciertas. Y esto se nota en que, por ejemplo, el modelo de Drude falla al intentar estimar el calor específico de los metales. Y es que nos estamos olvidando un ingrediente muy importante, porque estamos tratando con electrones, que son partículas muy pequeñas, y cuando tratamos con este tipo de sistemas tan pequeños aparece una vieja amiga de los físicos, que es la física cuántica. Y aquí ya se complica tela el asunto, porque hay que tener en cuenta otras cosas, como que, por ejemplo, dos partículas no pueden estar en el mismo estado cuántico, por el principio de exclusión de Pauli. Una movida, vaya. Pero si os interesa el tema y queréis buscar más información, el modelo de Drude fue mejorado en años posteriores por el físico Arnold Sommerfeld, que convirtió el modelo de Drude en el modelo de Drude-Sommerfeld. En cualquier caso, el modelo que hemos explicado sirve como una primera aproximación, un primer paso, a entender la conductividad eléctrica. Una vez tienes este primer paso, ya puedes empezar a ajustar algunos parámetros, añadir nuevas reglas que te vayan mejorando y haciendo el comportamiento más fiel a la... Lo
mismo con la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravitación universal de Newton se utilizó durante muchísimos años y sirve para explicar muchísimas cosas que se observan en el universo. A la que le empiezas a meter agujeros negros y campos gravitatorios muy masivos, ya tienes que utilizar la relatividad general de Einstein. ¿Significa eso que el modelo de Newton no sirve para nada? Pues no, de hecho el modelo de Newton es muy útil siempre que tengamos claro en qué condiciones lo podemos aplicar. Aún a día de hoy se siguen publicando artículos en revistas científicas que utilizan como base el modelo de Drude. Así que sus aplicaciones sigue teniendo. Por supuesto, a nivel práctico no tiene ningún sentido intentar seguir la trayectoria de un electrón por dentro de un material conductor. Lo que nos interesa es saber cómo el conjunto de electrones va viajando dentro de este material y va generando y manteniendo una corriente eléctrica que sí podemos aprovechar en el mundo macroscópico. Pero ojo, en los ejemplos que hemos puesto estamos hablando de la presencia de un campo eléctrico en corriente continua. Y por eso hablamos de un viaje de los electrones en un único sentido predominantemente. En el caso de las redes eléctricas de alta tensión, por ejemplo, ahí se suele tener corriente alterna. Y esto hace que los electrones fluyan de una manera aún más caótica, teniendo sentidos predominantes hacia adelante y hacia atrás de manera intermitente, dentro de todo el propio caos que los imbuye. No obstante, esto es una cuestión poco relevante al fin y al cabo, porque lo importante es la excitación en sí misma, la excitación que tienen esos electrones y la transferencia de energía que producen a lo largo de ese recorrido que ellos hagan, o en el lugar en el que se encuentren. Pero no necesariamente es importante hacia dónde viaja cada uno de ellos. El flujo de electrones es el que da lugar a las corrientes eléctricas, y la energía que se consume es consecuencia de ese flujo de electrones. Son los fenómenos asociados a tener una corriente en movimiento. Y ahí está la trampa de la pregunta que planteaba en este vídeo. La corriente se compone de electrones en movimiento, pero una carga cualquiera, una carga eléctrica cualquiera, un consumo en un circuito cualquiera, no consume corriente, consume energía. Los electrones continuarán fluyendo y la energía que llevan y ceden es una consecuencia del fenómeno electromagnético que está sucediendo. Lo que se busca en el transporte de energía eléctrica es utilizar a la electricidad como un medio para hacer llegar la energía de un lugar hasta otro. Esa es la clave. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Tenías en mente otra respuesta a la pregunta de este vídeo? Déjala por aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias al Físico Barbudo por su colaboración en Sígueme la Corriente. Protones, si no conocen los canales del Físico Barbudo, pasen por allí porque van a encontrar divulgación sin duda como nunca la han visto. En uno de sus canales podrás descubrir ciencia en canciones y el otro está repleto de shorts, de vídeos cortos, para aprender ciencia resumida en vídeos de 1 minuto. No te los pierdas, los enlazo aquí en la descripción. Para más energía y electricidad, suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos de Sígueme la Corriente. También si me dejas un like vas a ayudar mucho a que este vídeo llegue a más gente. Y por tanto, que el mensaje que aquí estamos construyendo en torno a conceptos de electricidad, de energía, sostenibilidad, cómo funcionan las redes eléctricas, que todo ese mensaje acabe llegando a más gente. Nos volveremos a ver de nuevo muy pronto por aquí. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.